Buenas noches, estimados hermanos. Hoy, viernes 8 de mayo del 2020, queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país,
para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal, que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
En estos momentos vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga. Hoy es 8 de mayo del año 2020, viernes 8 de mayo. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa para nuestro servicio de estudio bíblico y de oración. Tenemos ya el invierno encima, ya mes de mayo, mes de invierno. Y bueno, hermano, tenemos que continuar con ánimo hacia adelante, esperando pues en el Señor el tiempo en que en su voluntad Él permita pues nuevamente las reuniones en nuestros templos. Por ahora estamos quietos y reposados como hemos exhortado desde un comienzo de esta cuarentena aquí en Panamá, que cumplamos con nuestras responsabilidades, con nuestro deber, con lo que las autoridades nos piden. Yo sé que hay muchos cuestionamientos acerca de lo que está sucediendo no solamente en Panamá, sino en el mundo. Yo también me estoy haciendo muchas preguntas, pero sin embargo, pues seguimos siendo como iglesia un pueblo obediente, pero alerta, eso sí, obediente pero alerta. Así que oremos, amados hermanos. Acompáñame en esta oración hoy viernes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias por el regalo de la vida, por la fuerza que nos das, por la provisión, Señor, que hemos recibido, el pan nuestro de cada día, por el cuidado que tenemos, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche que podamos edificarnos mutuamente a través de la exposición de tu palabra, que tu palabra nos fortalezca y que podamos, Señor, seguir comprometidos contigo y con la extensión de tu reino, ahora en nuestros hogares, siendo testigos de Cristo, adelante de nuestras familias, compartiendo el Evangelio de la salvación. Te pedimos, Padre, todo esto en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amado hermano, yo recibo muchas llamadas de ustedes y de otras personas o algunos correos y me preguntan qué pensamos acerca de todo lo que está sucediendo. Sabemos que hay muchas dudas, es cierto, lastimosamente pues los medios de comunicación, ya sean oficiales o no, nos dejan más incertidumbre que certeza y confianza. Cada vez que yo escucho los medios de comunicación, ya sean los oficiales, cuando digo los medios de comunicación oficiales me refiero a los canales de televisión, los noticieros, o cuando escucho a las autoridades de salud, o cuando me voy a las redes sociales, quedo con mucha incertidumbre, ya sean los medios de comunicación oficiales o las redes sociales. Hay muchas preguntas que nos hacemos acerca de toda esta pandemia de coronavirus. El comportamiento de nuestros gobernantes también nos deja con mucha inquietud. Sin embargo, todas esas inquietudes desaparecen y empezamos a entrar en un tiempo de calma, de sosiego, de serenidad y paz cuando nos vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, y cuando nos vamos en oración, nos acercamos al Señor en oración y le abrimos nuestro corazón y le decimos cómo nos sentimos. El Señor nos empieza a ministrar y quedamos entonces serenos, tranquilos, nuestra confianza se renueva y seguimos poniendo nuestra mirada en el Señor. Y de esa pregunta que me hacen, he escogido las tres que más son recurrentes. La primera es si estamos ante la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todo esto que está ocurriendo en el mundo, no solamente por el tema del coronavirus, sino por los desastres naturales, por el caos político en las sociedades, las acusaciones de corrupción, todo eso pues será, me preguntan los hermanos, pastor, ¿será que estamos ante la inminente venida del Señor? Pues vamos a ver lo que dice la Escritura. Una de las cosas que la Biblia sí deja en claro, hermano, es que el día y la hora nadie lo sabe. Aquel que se atreva a estar inventando un día, una hora, es herejía y usted debe rechazarlo de una vez. No debe prestar atención a eso. La segunda pregunta es, ¿qué sucederá en estos tiempos con la evangelización, con la predicación del evangelio a todos los hombres, donde están y como están, como siempre decimos?
¿Qué va a pasar si estamos en nuestros hogares, si no podemos salir? ¿Qué va a suceder con las misiones? No solamente las misiones locales, sino las misiones transculturales, las misiones fuera de la frontera de nuestras naciones. ¿Qué va a suceder con el trabajo misionero? Esa es la segunda pregunta que más recibo. Y la tercera es que parece sacado de un libro de cuentos, de fábula, pero hay muchos hermanos que están inquietos acerca de los chips famosos, del cual se habla sobre todo, no tanto en los canales oficiales, sino en otros medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales, que se hablan acerca del chip, que se le va a poner un chip a todas las personas, que sin ese chip no se va a poder movilizarse uno, salir de su casa, menos salir del país. ¿Qué va a suceder si los cristianos, qué vamos a hacer si eso llega a ocurrir? Hermanos, vamos a ver lo que dicen las escrituras realmente, y la vamos a hacer de una manera simple y sencilla, y esperamos que nos edifiquemos. La misma inquietud la ha tenido el pueblo de Dios a través de los siglos de historia. Incluso en el Antiguo Testamento el pueblo judío se preguntaba acerca de cuándo vendría el reino mesiánico, cuándo finalmente vendría el reino mesiánico y se instalaría en la tierra. Y luego, desde la historia del Nuevo Testamento hasta nuestro día, todos los cristianos en diferentes épocas en el tiempo pasado se han hecho la misma pregunta: ¿será que ya estamos ante la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos un momentito a un texto conocido que es Mateo capítulo 24. Vamos a empezar por Mateo 24. El verso 4, nos vamos a enfocar en él. Respondiendo Jesús a sus discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto es lo principal, que no seamos engañados, porque siempre que ocurren estos eventos extraordinarios, una guerra, una crisis financiera, una pandemia de salud, una desestabilización social, se levantan hombres diciendo: no, lo que pasa es que ya estamos en los últimos tiempos. Hermano, los últimos tiempos, esa palabra, los últimos tiempos, sí estamos en los últimos tiempos, porque la historia de Dios, como ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, es una historia lineal. Empieza en Génesis, tiene un desarrollo a través de los siglos de historia y va a terminar, tiene un final y va a terminar con la venida de nuestro Señor y cuando su reino ya se instale de manera eterna. Así que sí, es una historia lineal. Así que estamos en los últimos tiempos, por supuesto. De hecho, Pablo, como yo lo he dicho en otras ocasiones, esperaba la venida del Señor en su tiempo. Pero el Señor dice a sus discípulos: mira que nadie nos engañe. ¿Qué quiso? ¿Qué pasó? Bueno, para usted entrar en el contexto de Mateo 24, que ya la gran mayoría de las profecías de nuestro Señor en Mateo 24 se cumplieron, y sobre todo con el año 70, cuando el general Tito invade y destruye Jerusalén, pues realmente todas estas profecías que el Señor le advierte a la generación de su tiempo prácticamente se han cumplido. Pero para llegar a Mateo 24 tenemos que empezar por Mateo, por el capítulo 21 de Mateo, y el Señor va a tener una serie, una intensa semana para llegar a este día. Realmente habla sobre Mateo 21 en adelante, habla sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, la purificación del templo, luego las parábolas, la maldición de la higuera estéril, la discusión en Mateo 21 verso 23 sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, las parábolas de los dos hijos, la del labrador malvado, la parábola de las fiestas de bodas. Luego está en Mateo 22 la cuestión del tributo. En Mateo 22 la pregunta sobre la resurrección de los muertos. Ahí mismo en el capítulo 22 de Mateo, el gran mandamiento, Mateo 22, 41, ¿de quién es el hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Mateo 23, acerca de la acusación de nuestro Señor a los escribas y fariseos. Y finalmente entonces llegamos a Mateo 24. Dice el verso 1:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban muy contentos y le hablaron acerca de la grandiosidad y la majestuosidad del templo. Y el Señor le dijo: ¿ve todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quedaron como un poco desmoralizados los discípulos del Señor, porque para el pueblo judío el templo era una de las grandes maravillas, por no decir la primera maravilla en la civilización del mundo en ese tiempo. Era motivo de orgullo nacional el templo, y el Señor le dice: hey, esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto lo voy a destruir, o será destruido. El verso 3: y estando ahora él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos quedaron muy inquietos desde la mañana cuando el Señor le dice: no, todo esto será destruido. Quedaron con muchos pensamientos, quién sabe qué cosas pasaron por su mente. Y ya en intimidad con el Señor en el monte de los olivos le preguntan: dime cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, la Biblia nos dice, hermano, que efectivamente estamos cada vez acercándonos más a ese momento de victoria y de gloria cuando nuestro Señor Jesucristo venga como Señor y Rey. Sin embargo, debemos tener presente algunas cosas que son importantes. Marcos 13:26, vamos a ver unos 2 o 3 textos sobre este punto. Marcos 13:26 dice, hermano, y preste atención, lea su Biblia: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ahí encontramos algo muy importante. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, o sea, nuestro Señor, sino el Padre, sino Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora. Así que, hermano, es de necio, de insensatos, de herejes y falsos maestros que están inventando fechas, días o horas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso está solamente en la mente del Señor. Por supuesto, es un día ya que está establecido desde la fundación del mundo, pero que no ha sido revelado. Lo esperamos, cada día nos acercamos, pero no podemos decir será en tal fecha, en tal hora, porque mira estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Los acontecimientos nos ayudan a ver si la descomposición de la sociedad caída, del mundo caído, la guerra, los hambres, las pandemias, la apostasía también, nos advierten de una descomposición que incluso se va acelerando con el transcurrir del tiempo, y que en esa descomposición de la sociedad del hombre, por supuesto, nos vamos acercando también a la venida a la segunda venida del Señor. Pero establecer un día, una hora, imposible. Otro texto, ahora en Lucas 12:40, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pensemos. Cuando menos estemos pensando en eso, preparados, como se puede decir, puede ser que llegue nuestro Señor. Entonces el Señor dice: vosotros pues estar preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? Bueno, viviendo de acuerdo a las Escrituras, viviendo en comunión con el Señor, viviendo en comunión con la Escritura, con la palabra de Dios, siendo edificado por la palabra de Dios, viviendo en compañerismo cristiano, compartiendo nuestra fe con los hermanos y compartiendo con la fe del Evangelio, predicando el Evangelio a los no creyentes. Y estar participando de una manera responsable, pero también de una manera sensata, en toda la visión y misión de nuestra iglesia local. Esa es una manera en que se espera la venida del Señor.
En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, nadie, nuevamente, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, en Mateo 24:4 el Señor dice, mira que nadie nos engañe. Ahora Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, bueno, aquellos que, como dice Primera de Juan también, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Mucha gente que se declaró cristiano y en algún momento, en algún punto del caminar, del andar, se apartaron. Pero no solamente se apartaron, sino que regresaron como enemigos y como adversarios de Cristo, del Evangelio y de la iglesia. Estas son señales que sí hay que estar prestándole atención. Hay que estar viendo. Y estamos, es cierto, estamos en una época de abierta apostasía. Así que la primera pregunta, si estamos ante la inminente venida de Cristo, cada día que pasa y cada día nuevo que el Señor nos permite ver y vivir, nos acercamos a la venida del Señor. Y por supuesto, vemos un aceleramiento en la descomposición del mundo. Y que esa descomposición acelerada también nos indica que estamos acercándonos, por supuesto, a ese momento crucial que todo ojo lo verá, como lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, la venida de nuestro Señor con poder y gloria. Eso es importante. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué sucederá con las misiones, con la evangelización y las misiones mundiales? ¿Qué sucederá, hermano? ¿Tú te crees que sucederá? Seguimos. Ahora, a través de los medios, de estos medios de comunicación, seguimos proclamando el Evangelio. ¿Usted sabe qué ha sucedido con esta pandemia que nos ha llevado a estar confinados en nuestros hogares? La cantidad de pastores, maestros de las iglesias que están presentándose a través de los medios de comunicación, de estas redes sociales, enseñando, predicando, comunicándose con su iglesia, manteniendo a su iglesia con el mensaje del Evangelio. Esto ha sido esta pandemia ha llevado a que la predicación se haya proyectado de manera exponencial a través de toda la tecnología. No, si de alguna manera, por decirlo, el enemigo quiso arrinconarnos, bueno, y el Señor en su sabiduría eterna, lo que hizo fue que nos permitió entonces, a través de los medios de comunicaciones, llegar no solamente a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestros hermanos, sino quién sabe a cuántas más personas. Entonces, el Evangelio se sigue predicando. ¿Qué pasa con las misiones? Las misiones locales y las misiones fuera de frontera, o como le llamamos las misiones transnacionales. Lo que sucede, hermano, allá están los misioneros trabajando. Y ellos desde mucho tiempo que nosotros, algunos incluso en clandestinidad, y con mucho cuidado, porque están en países hostiles al Evangelio. Lo que nosotros, la iglesia local, debemos seguir haciendo, no debemos interrumpir eso, seguir apoyándolo con nuestras oraciones y seguir apoyándolo con nuestra ofrenda misionera. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, ¿qué sucede con la evangelización y las misiones modernas, mundiales? La segunda pregunta. No sucede nada, no se detiene, el Evangelio nada lo detiene, y debemos, como iglesia local y de manera responsable, seguir apoyando con nuestras oraciones y con nuestra ofrenda misionera a estos hermanos que están en el campo misionero. Y la tercera pregunta, una vez más, sobre los chips famosos. Hermano, Efesios capítulo 1, vamos al libro de Efesios, que es nuestro libro de los viernes. Efesios capítulo 1, un momentito, por favor, acompáñenme ahí un momentito en su Biblia. Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo escribe y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en Él, miren lo que dice Pablo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados, hemos sido apartados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. ¿Eso qué significa? Que somos propiedad de Dios y eso no puede cambiarlo nadie. A quien Dios llama, Dios ayuda a perseverar hasta el final. Luego, en esta misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero ahora en el capítulo 4, verso 30, miren lo que escribe Pablo y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Así que, hermano, si vienen y dicen, bueno, ahora hay que ponerse un chip, en ese chip están tus datos personales, están las vacunas que te has puesto, ¿usted qué va a decir? Que usted no se va a poner ese chip porque eso es la marca del anticristo. Hermano, pensar de esa manera es caer en lo que el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice de la siguiente manera, y presten atención: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo aquí que nosotros no podemos seguir fábulas artificiosas. Fábulas son cuentos, fábulas o cuentos inventados de una imaginación que no está fortalecida en la palabra de Dios. Así que está pensando que estos chips, si van a ser, si es cierto o no, porque hace muchos años atrás, yo escuché acerca de la barra comerciales que estaban en los productos, que esa barra era señal de la marca del anticristo, de la bestia, el 666, y que teníamos que tener cuidado. Pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a comprar si todos los productos? Una lata de leche tiene una barra comercial, la caja de huevo tiene una barra comercial, el paquete de arroz tiene su barra comercial, el paquete de harina tiene su barra comercial. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Pero hubo predicadores que enseñaron eso y un montón de personas que no estudian su Biblia que se siguieron tras esa falsa enseñanza. Entonces, hermano, habían creyentes con miedo a que el número de celular que le correspondía a ellos terminaba en 666 y iban a las compañías de venta o atención al cliente de la marca de su celular para que le cambiaran el número, porque le daba temor que los tres números con que terminaba su celular era 666. Y eso es lo que Pedro está diciendo, que debemos cuidarnos de estas fábulas artificiosas. Y de esa y otras muchas formas el cristiano vive a veces incluso especulando, ya no haciendo teología ni sana doctrina, sino con miedo. Lo que Pedro dice, fábulas artificiosas. Nuestra imaginación no está fundada en la palabra de Dios, sino que empezamos a escuchar tantas cosas afuera, y eso empieza a moldear nuestro carácter, nuestra cosmovisión y aún incluso nuestra teología. Lo cierto es que la venida del Señor sí es un evento inminente y que nosotros esperamos, la iglesia lo ha esperado a través de los siglos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, una vez más dice Pablo: os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No debemos de tener esa inestabilidad en la doctrina que conocemos, que se nos han enseñado, la doctrina bíblica. Verso 2 dice: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces aquí encontramos una especie de paradoja, ¿no? Claro que proclamamos la venida del Señor como un evento inminente, pero también nos cuidamos de estar poniendo fecha, día y hora
o ante la menor brisa que sople, ya inmediatamente interpretamos esta como que es un anuncio de la venida del Señor. Debemos ser bíblicos, hermano, y sensatos. Tenemos que utilizar la Escritura para que nuestra imaginación piense conforme a la Escritura. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, ahora Pablo dice: nadie os engañe. Recuerda lo que el Señor Jesús dice en Mateo 24 verso 4: mirad que nadie os engañe. Ahora Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá, mire lo que dice Pablo, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que está viviendo la humanidad hoy? Apostasía. No solamente un abandono de la fe, sino irse contra la fe. Y entonces estos eventos que estamos viendo hoy, pues tenemos que interpretarlos con la mente fría, pero a la luz de las Escrituras también. Sin dejar que en nuestro corazón, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, sin dejar que la pasión y el fuego en nuestro corazón se enfríe. No debemos caer en eso. Dice ahora 2 Pedro 1:16, nuevamente voy a este texto, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Y a veces lo que se escucha desde el púlpito o de parte de algunos predicadores es precisamente fábula. Entonces eso lo rechazamos. Tenemos que ser bíblicos en todo momento, y en estos tiempos que vivimos en circunstancias extraordinarias, tenemos que seguir haciendo la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermano? Usted conoce la respuesta, puede decirla conmigo. Seguimos evangelizando ahora a nuestros seres queridos, compartiendo el evangelio con la persona cerca de nosotros o con la que tengamos oportunidad de hacerlo, pero también seguimos apoyando la obra misionera, no solamente local o nacional, sino que seguimos apoyando la obra misionera transnacional. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, oramos por los misioneros que conocemos, oramos por la evangelización en los países, sobre todo que son hostiles al evangelio, y en la medida en que el Señor nos permite, seguimos apoyando financieramente las misiones. No debemos dejar de hacer eso. En la medida en que esté a nuestro alcance, que tengamos la oportunidad, aportamos y apoyamos económicamente también las misiones. Así que, hermanos de la primera iglesia bautista de Balboa, tiempos extraordinarios exige respuestas extraordinarias, y creo que eso está al alcance de cada uno de nosotros. Esperamos con gozo, con alegría, cuando el Señor permita que todo esto vaya ya encontrando el fin que lo va a honrar a Él, que le va a traer gloria a Dios, que podamos volvernos a encontrar en nuestros templos. Pero mientras tanto, tenemos la moral alta, estamos haciendo nuestros ejercicios espirituales y estamos contribuyendo de una manera u otra con la obra de la evangelización y las misiones en nuestros hogares. Así que esperamos haber respondido las 3 preguntas. ¿Cuándo será la venida del Señor? Es un asunto inminente. El Señor tiene el día y la hora. ¿Cómo será? Todo ojo lo verá. Y los desafíos de la iglesia de hoy, ¿cuáles son? Seguimos predicando el evangelio a todos los hombres y llevando las misiones y apoyando a los hombres y mujeres que ya están en el campo misionero. Así que, amado hermano, Dios me lo bendiga ricamente. Manténganse en oración. Nuestra hermana Yesmeri tuvo su bebé, gracias al Señor. Tanto la madre como el niño están bien. Toda la familia están contentos. Los abuelos, los papás de Cresta, William, Benjamín, el esposo de nuestra hermana Yesmeri, los hermanitos, todo el mundo contento. Y estamos orando, pues ya los pastores le darán los motivos de oraciones, y manténgase entonces apoyando a la iglesia en oración. Que Dios me le bendiga ricamente.